Bien, buenos días o buenas tardes para todos, depende de dónde estén. Vamos a ir iniciando el webinar del día de hoy, que como saben es un evento poco especial, porque no es algo que solemos hacer, pero que estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy, bueno, vamos a hacer este webinar que hemos titulado, lo están viendo aquí en pantalla, recomendaciones para búsqueda de empleo en roles BIM, y lo estamos haciendo en conjunto con el equipo de Michael Page y de Page Personnel, con quien estamos tratando de construir una alianza para ayudarnos mutuamente y también para ofrecerle a nuestros alumnos y a las personas que pasan por nuestros programas de capacitación la posibilidad de ir accediendo progresivamente a mejores oportunidades de empleo en función de la capacitación que han ido recibiendo con nosotros, ¿no? Antes de empezar, del lado derecho, en las opciones de GoToWebinar, tienen un desplegable donde ven un panel que dice preguntas. Esa va a ser la vía a través de la cual nos vamos a estar comunicando hoy con ustedes. Entonces, si pudieran, a través de ese panel, confirmarme que me escuchan correctamente, que pueden ver también a nuestras invitadas. Y bueno, también si nos quieren comentar un poco desde dónde se conectan, si son ingenieros, si son arquitectos, cualquier información estará bien para ir orientando la presentación. Aprovechamos de ir saludando por aquí a algunos de los que están conectados ya hasta ahora. Alessio Coco, Alexander Ramírez, Antonio Casas, Brandon Murillo, Eduardo Carrera, Erika Lata, Herbert Estuardo, Germán Herrera, Gianfranco Grasso, entre otros que siguen conectándose hasta ahora, ¿no? Perfecto, por acá ya nos van confirmando que se escucha y que se ve correctamente. Bien, bueno, hoy un poco la dinámica del webinar, como ya estamos más o menos acostumbrados cuando tenemos invitados. Vamos a hacer una presentación que va a estar a cargo de Elena y María, que les ven ahora en pantalla, ya las voy a presentar. Esa presentación durará una media hora, 40 minutos quizás, y bueno, ellos van a presentar toda una serie de información bastante relevante y muy interesante sobre los perfiles más demandados en el sector, en temas específicamente de roles BIM, y bueno, recomendaciones no solamente para la preparación de su currículum, para sus entrevistas y demás, sino en general tips que les pueden servir a ustedes para lo que van a hacer. Elena y María, que están viéndolas ahí en pantalla las dos, que están en la sede de la empresa. Bueno, son ambas reclutadoras con mucha experiencia en el tema, y creo que nadie más adecuado que ellas para darles algunas recomendaciones sobre esto, ¿no? Un solo comentario antes ya de ir iniciando la presentación. Bueno, recordarles que bueno, tanto Elena como María trabajan para Michael Page y para Page Personnel acá en España. Normalmente están muy activas buscando perfiles para el mercado español. Sin embargo, bueno, también les comentaba a ellas que muchos de quienes asisten a estos webinars están en otros países de América Latina. Entonces, bueno, más allá de que no necesariamente, digamos, las oportunidades inmediatas vayan a ser obligatoriamente para América Latina, también es importante tomar en cuenta que las recomendaciones que ellas vayan a dar son aplicables a cualquier país en el que estén. Y bueno, recordarles que Michael Page y que Page Personnel, ya ellas les comentarán más, tienen también oficinas y, digamos, sedes en otras partes de América Latina que también con las que también les puede interesar entrar en contacto. Entonces, bueno, ¿qué tal, Elena, María? ¿Cómo están? Gracias por asistir hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale, perfecto. Entonces, nada, creo que para no perder tiempo y que aprovechemos el rato que tenemos acá, les voy a ir haciendo presentadoras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por estar y bienvenidos. Nosotros queríamos trasladar un poco la forma en la que trabajamos desde Page Group y cómo podemos ayudaros en vuestra búsqueda de empleo debido a la alta demanda de perfiles con vuestras características profesionales que nos están demandando nuestros clientes, ¿no? Entonces, la colaboración entre Inesa y Page Group surge un poco por esa parte y bueno, pues la idea es que os podamos ayudar en vuestro currículum, deciros un poco cuáles son las tendencias actualmente en el mercado, qué tipo de perfiles o softwares nos piden más los clientes. Y bueno, que pueda ser una charla entre nosotros. Entonces, bueno, lo primero de todo, que no lo he hecho, ella es mi compañera María, yo soy Elena, estamos las dos en Page Group. Sí,
Nuestra empresa es una consultora de recursos humanos que surge ya hace 44 años, es de origen británico. Estamos presentes en 37 países, o sea que lo que ha dicho Luquen es totalmente cierto, aunque nos vamos a centrar un poco en el mercado español, que al final es de donde normalmente tenemos los clientes, pero bueno, podemos dar servicio a cualquier empresa que sea a nivel internacional, ¿vale? Porque estamos en todos los continentes, exceptuando en África, si no me equivoco, con lo cual, pues bueno, nos abrimos al mundo. A ver, pasa, por favor. Vale. Dentro de la organización, dentro de Page Group, tenemos diferentes marcas que se diferencian entre una marca y otra por el tipo de perfil. Siempre tratamos con perfiles cualificados, pero dependiendo de la banda salarial, pues se dedicaría a una marca u otra, ¿vale? Por eso hemos venido a las dos, porque yo llevo un determinado tipo de perfiles en Page Personnel y María en Michael Page. Pues lo que diferencia un poco las diferentes marcas es que en Page Personnel se dirige a perfiles más junior y mandos intermedios, pero siempre cualificados, y en función de la banda salarial nosotros podemos llegar aproximadamente hasta los 40.000 euros brutos anuales, ¿vale? En Michael Page, que es donde está María, se dirige a perfiles un poquito más altos, a mandos intermedios y directivos, con salarios de a partir de 40.000, más o menos. Esto es un poco más o menos. Y luego estaría Page Executive, que ya sería para altos cargos, perfiles directivos, llevando posiciones pues de más de 100.000 euros brutos anuales aproximadamente. Entonces, bueno, esto es un poco lo que os he contado, que al final estamos presentes en casi todos los continentes. Y lo que nos diferencia un poco de la competencia es que tenemos varias divisiones. Aquí en la oficina de Madrid, unas 21 divisiones aproximadamente, y nos diferencian que estamos especializados en un tipo de perfil. Las dos estamos en la división de construcción inmobiliaria, ya os digo, una en Michael y otra en Page Personnel, pero estamos especializadas en ese tipo de perfiles, con lo cual las demandas de nuestros clientes siempre son para el sector de la construcción. Entonces estamos acostumbradas a ver qué es lo que demandan, a toparnos con perfiles técnicos de arquitectos, ingenieros sobre todo. Entonces vemos un poco cuáles son las tendencias y qué es lo que se está moviendo en cuanto a BIM y softwares que requieren las empresas. ¿Vale? Entonces, bueno, me presento un poco más. Yo estoy en Page Personnel, como os he comentado. Sí que venía antes de una consultora de recursos humanos, pero llevaba más perfiles generalistas, pero ahora mismo estoy especializada en construcción inmobiliaria. Y bueno, pues es un poquito. Y doy paso a María para que se presente ella y os cuente un poco más sobre su trayectoria. Bueno, yo lo primero también agradeceros vuestra presencia en este webinar. Esperamos que podamos seros de utilidad y quedaremos a vuestra disposición. Luego os comentaremos un poco, pero bueno, yo me presento. Ahora mismo soy consultora senior en Michael Page. Como os comentó Elena, llevo perfiles de más de 40.000 euros y hasta los 100.000 euros, mandos intermedios y directivos, perfiles ya con cierto bagaje y cierta experiencia. Llevo 4 años en el sector de ingeniería y construcción principalmente, muy enfocada a edificación, y también ahora mucho en España obra civil, ¿vale? Está repuntando mucho el tema, por ejemplo, aguas y rail, ¿vale? Entonces ahí también estos perfiles que al principio pues no se demandaban tanto en cuanto a BIM, ya también notamos ese crecimiento, y es por eso que también estoy aquí presente, porque también llevo mucha parte de ingeniería. Entonces, nada, lo que os voy a comentar un poco es las principales tendencias del sector, ¿vale? Al final en España se empezó a utilizar el BIM, digamos, en el año 2010 aproximadamente, cuando pues, se trabajaba para otros países, ¿no? Principalmente constructoras e ingenierías que lo utilizaban en grandes proyectos internacionales. Requerían ya pues esa utilización, y sobre todo eran grandes empresas, ¿vale? Porque al final trabajaban pues eso, en proyectos mucho más grandes donde se demandaba. Pero ya en el año 2019 se hizo obligatorio en todos los proyectos constructivos de infraestructuras y que tenían financiación pública. Entonces ahí es donde empieza un poco digamos, la dificultad de encontrar los perfiles. En España nos damos cuenta que es que no hemos formado a la gente, no tenemos ese know-how, y a la hora de buscarlo en interno, los clientes con los que trabajamos se dan cuenta que no lo tienen y que lo necesitan buscar fuera y no tienen las herramientas ni el conocimiento para hacerlo. Es ahí cuando entramos nosotros en juego
y nos demandan estos tipos de perfiles, ¿vale? Entonces, ahora mismo y en la actualidad viene muy demandado el perfil enfocado a la sostenibilidad, a la eficiencia energética, todo el tema de reducción de emisiones, y entra mucho en juego la parte de instalaciones, sobre todo en proyectos de edificación. Y es un perfil muy demandado dentro de la parte BIM, ¿vale? Luego, empresas privadas también están metiéndose en esto, no solamente las que trabajan para obras públicas, que necesitan hacer una licitación y buscar ese perfil, porque si no lo hacen en BIM no se pueden presentar, sino que las privadas al final, a interrelacionarse con otras compañías más grandes de las que se alimentan o necesitan, dentro del sector construcción necesitan adaptarse también, ya sean pequeñas o grandes, aquí o te renuevas o te mueres, digamos. Entonces, dentro de las tendencias que más encontramos en cuanto al tema de BIM es la automatización, ya se ha ido un paso más allá, se ve que toda la automatización de procesos generan, aunque un coste inicial a largo plazo es mucho más rentable si se automatizan los procesos y los proyectos que se tienen. Luego el tema del cloud, cuando se trabaja sobre todo en proyectos muy grandes que todos puedan participar y hacer los cambios on-premise, es decir, en la nube, genera mucha más rapidez a la hora de entregar los proyectos y sobre todo pues, en temas, por ejemplo, de ingenierías, que tienes deadlines cortos, que todo esté integrado y automatizado, va todo mucho más rápido y el delivery del proyecto es mucho más sencillo. Y luego, como os comenté antes también, el tema del modelado energético en edificios. Dentro de instalaciones, ahora mismo todo el tema de autoconsumo y demás está siendo la novedad, porque hay gente que sabe de BIM en instalaciones, ya existía o se han ido reciclando e intentando aprender de esta disciplina, pero de autoconsumo es relativamente nuevo, ¿vale? Entonces, es otro perfil mucho más demandado. Dentro de los perfiles con los que trabajamos con nuestros clientes, principalmente modeladores BIM, que es el responsable de modelado, teniendo en cuenta los criterios que han sido recogidos en el plan de ejecución BIM. Para cada proyecto se establece siempre un plan de ejecución BIM, de cómo se va a trabajar en ese proyecto. Y está el modelador, que sería como el perfil más bajo. Luego estaría el coordinador, que es el responsable de coordinar el trabajo dentro de la ingeniería constructora con el fin de que se cumplan los requerimientos del cliente para el que se trabaja. Y luego ya estaría el BIM Manager, que ya gestiona la información que proviene de todos los agentes que intervienen en este proceso BIM, es decir, el que coge todo y lo ordena, lo supervisa y lo pone todo en orden, ¿vale? Y es la persona que la nombra el equipo del proyectista y lo aprueba el promotor, cliente, ¿vale? Y luego otro perfil que nos demandan bastante es un consultor BIM, ¿vale? En INESA también hacen consultoría. Al final, las empresas, cuando no tienen el know-how interno de cómo se hace, cómo se implanta un proyecto BIM o cómo se implantan los perfiles BIM dentro de su compañía y tienen que hacer un reciclaje a nivel tecnológico interno, lo mejor es recurrir a expertos en la materia. Y estos son los consultores BIM. Entonces, hay empresas de consultoría que se dedican a esto, a implantarlos en empresas bien grandes, bien pequeñas, y dependiendo un poco de eso, pues es un asesoramiento muy, muy estratégico, funcional, operativo. En ocasiones puede ser que solo quieran la estrategia, en otras ocasiones que quieran la estrategia y que lo pongan en marcha, y en ocasiones también quieren que esa persona ejecute luego el proyecto, no solo que ponga en marcha y forme a la gente, sino que también se quede ejecutándolo, ¿vale? Entonces, estos son los 4 principales perfiles que tenemos. Elena procederá a explicaros más en detalle, os vamos a establecer unas job description básicas de los proyectos y luego os explicaremos un poco más lo que demandan concretamente. Luego, en cuanto a los software más demandados, os he dejado aquí una pequeña lista que, bueno, luego se compartirá el webinar y tendréis toda la información, pero principalmente Autodesk, que es con el programa que también trabaja INESA, en todas sus disciplinas, arquitectura, estructuras e instalaciones, es el principal que nos demandan todos nuestros clientes, ¿vale? Y luego, pues, todos los que interfieran en la parte 3D, pues, para planificación Navisworks, o sea, hay diferentes estos softwares que se integran dentro de lo que es Autodesk, ¿vale? Y luego, lo que os comentaba, automatización, generalmente hay diferentes programas para automatizar procesos, ¿vale? Dentro de lo que es el modelado, pero el principal que nos demandan es Dynamo. Dentro de lo que se valora en un perfil, se valoran tanto las hard skills como las soft skills. No solo tenemos lo que es el perfil técnico puro, sino que dentro de cada cliente, pues al final hay unas habilidades blandas, una integración a unos valores,
o unas skills a nivel equipo que se determinan. Pues, por ejemplo, para un coordinador no son las mismas soft skills que se determinan para un modelador. Luego también lo veremos. Bueno, ahora mi compañera Nela os pasará a explicar lo que os comentábamos. Pondremos unas job description bastante generalistas de un poco lo que se suele demandar y ahí pues detallaremos alguna cosa. Bueno, esto sería, como ha dicho María, un poco un ejemplo de lo que nos pediría un cliente en caso de un modelador BIM. Como bien ha dicho, forma parte del equipo de diseño de proyectos de edificación. Entonces, normalmente lo que buscan en las empresas suelen ser para modeladores perfiles más junior, que a lo mejor estén recién licenciados, que tengan un máster en BIM con las 3 especialidades o una de ellas, un poco depende de lo que requiera la empresa y el proyecto. O personas que tengan mucha experiencia con AutoCAD y se actualicen un poco de esta tecnología y pasen los proyectos pues, de 2D a 3D en este caso. Entonces, para este perfil, nosotros lo que recomendamos, sobre todo, como la experiencia tampoco es muy necesaria, es que siempre tengáis a mano el portfolio, porque ahí se va a ver un poco la forma de trabajar que tenéis, la creatividad que tenéis, los proyectos en los que habéis trabajado con esta metodología. Sí, perdona. Luego el salario, más o menos, al ser un perfil junior, nos hemos encontrado una franja salarial de aproximadamente pues desde los 20.000 euros brutos anuales aproximadamente hasta los 27.000 en perfiles un poquito más, con más experiencia en modelado. Luego estaría el perfil de coordinador, que en este caso pues hay tantos coordinadores BIM como especialidades incluye el proyecto, pues ya sea de arquitectura, estructura o instalaciones. En ese caso, lo que hace es un poco el coordinador, puede ser una persona que solo tenga experiencia en diseño, un modelado y quiera dar el salto a esa coordinación, o bien alguien que tenga unos pocos años de experiencia como coordinador. También es un perfil más bajito salarialmente. Sí que aquí se valora que tenga experiencia en automatización, porque al final es algo que os va a dar muchísima más agilidad. Y bueno, pues alguien que sea resolutivo, que sea dinámico, que trabaje también, que tenga mucha capacidad de trabajo en equipo. Y en este caso el salario podría llegar pues desde los 27, pues lo que os digo, alguien que quiera dar el salto a ese coordinador, que ya tenga una experiencia consolidada en modelación, hasta los 40 aproximadamente. Yo os paso a explicar el BIM Manager. Nos lo hemos dividido así un poco por el tipo de perfil, como os dijimos antes, lo de los salarios. Pero bueno, el BIM Manager es el que al final va a implementar el uso de la metodología BIM, coordina, como os comenté antes, todos los equipos y que todos los agentes cumplan todos esos estándares que se establecen en el plan de ejecución BIM, ¿vale? Entonces, aquí principalmente, normalmente estos perfiles nos piden ingenieros, arquitectos técnicos y el máster en BIM. Un poco al hilo de lo que ya decía en los perfiles junior, al final el máster BIM es fundamental para introducirse en el sector, porque al haber carencia de perfiles no es como cuando ya existe el perfil, que un máster a lo mejor puede ser para especializarse en algo muy concreto, sino que aquí te permite el máster introducirse en este mundo laboral, porque no existe, o sea, sí existe el perfil, pero no hay mucho perfil, no es un mercado que abunde. Entonces, el máster es fundamental y en eso queremos incidir, porque luego lo explicaré a la hora de currículum, pero es lo primero que miramos cuando vemos perfiles más junior o cuando vemos gente que ha hecho mucho diseño, pero no tiene este máster de especialización. Entonces, aquí sí que es verdad que para BIM Manager puedes pedirte experiencia como BIM Manager previa, normalmente para perfiles que yo llevo de más de 40, o bien por lo menos coordinador BIM con cierto bagaje, ¿vale? Y aquí una certificación, la de conocimientos de arquitectura y edificación y demás, es muy valorable también. Aquí, sobre todo, software de automatización, o sea, aquí el BIM Manager recibe tanta información que tiene ciertos procesos automatizados y sabe de automatización y demás, o puede ser mucho más caótico y puede ser un proyecto mucho más dificultoso a la hora de gestionarse. Nada, sobre todo, persona resolutiva a nivel soft skills, que trabaja en equipos multidisciplinares, porque los BIM managers se suelen establecer en proyectos muy grandes, que hay que coordinarse con empresas normalmente multinacionales a nivel de ingeniería, a nivel de estudio de arquitectura y constructora promotora, y normalmente puede requerir viajes a nivel internacional en esos proyectos internacionales. Y luego el consultor BIM, ya os he explicado antes un poco pues, en qué consiste y al final pues eso,
gestione, que informe, guíe a los diseñadores si hay que implantarlo dentro de la empresa, o bien que solo se quede en lo que es una fase previa de cómo ejecutar el plan o la gestión del cambio, de trasladarse a una tecnología 2D a 3D, o que haga la formación interna o incluso que participe del proyecto. A nivel, pues, los requerimientos a nivel técnico pues, son muy parecidos al resto y sobre todo aquí destacamos que tiene que ser una persona que se adapte mucho a diferentes entornos, porque la consultoría, cuando formas parte de una empresa consultora, mismamente puedes tener una formación o implantar el BIM en una compañía pequeña que solo te está requiriendo una disciplina a lo mejor, o tienes que hacer una implantación BIM a nivel macro en un gran proyecto, una gran compañía, donde te va a generar mucho más aversión al cambio a las personas que ya estaban porque están acostumbradas a llevar una tecnología y ahora tienes que pasar al 3D. Hay gente muy senior a lo mejor dentro de la compañía que lleva toda la vida haciendo diseño en AutoCAD y cuesta más esta gestión del cambio, entonces tiene que ser una persona muy adaptable a esas situaciones, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ya hablar de lo que es nuestro core de trabajo, ¿no? De cómo destacar, cómo vender vuestro perfil, ¿no? De cara no solamente a nosotros como consultora, que podemos ofrecer vuestros perfiles y poneros en contacto con nuestros clientes, sino a nivel también si aplicáis a un cliente directamente a una empresa final o incluso para vuestro día a día si queréis potenciar vuestra marca, ¿no? Al final, cuando nosotros publicamos una oferta, cuando nos abren un proceso de selección, hacemos 2 vías de trabajo, una la publicación de la oferta y 2, la búsqueda activa. Obviamente, para perfiles más junior, la publicación de la oferta resulta muy exitosa, se inscribe mucha gente y aquí hay una dificultad, es muy exitosa para nosotros, pero al final recibimos muchos currículos, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, estamos poniendo un ejemplo aquí de cualquier posición que publicamos para perfiles más junior, estamos poniendo un salario de 18.000 a 24.000 euros, no requiere a lo mejor tanta experiencia, sino más bien unas becas o lo que sea, y se les inscribe a lo mejor 163 personas en un día. Entonces, lo que os vamos a decir es cómo destacar a nivel LinkedIn y cómo destacar a nivel currículum para llamar la atención de reclutadores, ¿vale? Entonces, a nivel LinkedIn, ¿vale? Súper importante el titular, ¿vale? El titular, por ejemplo, aquí nuestro compañero Goran tiene puesto Regional Managing Director, o sea, algo que sea muy clara la posición que tienes y dónde estás, y pone Page Group. Eso es lo básico que tenéis que poner. Mucha gente, pues, añade más cosas. Al final, nosotros lo que nos fijamos es el primer golpe de vista. Lo que nos entra por los ojos es lo primero que vemos debajo del nombre. Entonces, si antes de vuestra posición metéis más cosas, yo os recomiendo que lo dejéis para una parte posterior si no queréis que el foco se ponga en esa parte, ¿vale? Luego, todos los archivos audiovisuales, links a empresas y proyectos, hay un hueco debajo de vuestro perfil profesional donde pone información personal, donde podéis añadir vuestro currículum, subir vídeos, subir portfolio. Todo eso a nosotros, a la hora de hacer headhunting, nos ayuda bastante porque a lo mejor si tenemos dudas de si encaja o no encaja, abrimos esos documentos y decimos, pues esta persona parece que por perfil a lo mejor tenemos dudas, pero tenemos su currículum más extendido o hemos visto que tiene ahí un portfolio colgado o un vídeo de algo que ha hecho que nos pueda llegar a encajar. Entonces, todo lo que podáis añadir que sea relevante para lo que vosotros queréis conseguir objetivamente en vuestra trayectoria profesional es súper interesante. Entonces, todos los empleos y formación, es lo que os decía, deben ir acorde a vuestros objetivos profesionales actuales. Si queréis ser coordinador BIM, siempre orientar vuestro perfil a lo que habéis hecho, por ejemplo, en gestión, en automatización, un poco las skills que os comenté antes, ¿vale? Entonces, el resumen de acerca de, que es el resumen que sale debajo de, pues eso, de las conexiones que tenéis y demás en vuestro perfil de LinkedIn, ahí podéis hacer un pequeño resumen, pues, de dónde venís, vuestra trayectoria profesional, una pequeña carta de presentación, sí que sea muy extensa, ¿vale? Porque lo que está de más también es negativo, o sea, siempre yo pondría 10 líneas de, oye, ¿qué objetivo tengo? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Qué motivación tengo a nivel profesional? ¿Y qué he hecho? ¿Qué habilidades tengo? Es decir, pues he sido modelador BIM durante 5 años con la disciplina de instalaciones, soy ingeniero industrial, especialidad eléctrica y tengo estos conocimientos del software. Pues me sé
Cipe de instalaciones, ¿vale? O Revit Map X, lo que sea, pero siempre las tecnologías son muy relevantes porque hay clientes que son flexibles, pero hay otros que nos piden cierta tecnología muy concreta. Esto sobre todo para perfiles, digo, ya que tienen cierto bagaje en el sector. Si queréis pasar de diseño puro de AutoCAD a pasar a 3D, pues poner la motivación, pero también hablad de lo que tenéis de experiencia en 2D, siempre contarlo, ¿vale? Y todas las actitudes que sean relevantes, siempre interesantísimo añadirlas. Y luego también dentro de cada experiencia profesional poner qué habéis hecho, ponedlo siempre, porque nosotros podemos ver un modelador BIM, pero si no sabemos qué has hecho, en qué proyectos has estado, muchas veces son confidenciales y entendemos que no os ponéis, pero por ejemplo, proyecto de trenes o de infraestructuras de obra civil, de vía, hecho modelado de subestaciones, por poner algo. Pues eso siempre es interesante que lo hagáis, porque hay clientes que nos piden concretamente una experiencia en modelado de subestaciones. Pues ya sabríamos que habría un match entre lo que pide el cliente y lo que vosotros podéis ofrecer a ese cliente. Entonces, esto lo mismo con el currículum, ¿vale? El currículum. Hemos visto de todo, ¿vale? Hemos visto currículums súper extensos, currículums súper cortos. Hay que tener siempre un punto intermedio. Muy importante, datos personales. Para nosotros no es relevante el estado civil. La dirección de casa ahora mismo tampoco es algo, eso es algo que se hacía anteriormente, ¿vale? O sea que todo lo que pongáis de datos personales que sea relativo a vuestro nombre, apellidos y teléfono, y quizás pues si tenéis disponibilidad para viajar, dónde residís, sí que por ejemplo España, o si estáis fuera de España, poner en dónde estáis, pero que tenéis disponibilidad para trasladaros a España. O sea, para nosotros eso sí que es un dato personal importante, pero todo lo que salga de eso, pues eso, ni el estado civil, ni si tenéis hijos, no tenéis hijos, para nosotros no es relevante. Y de hecho, algo que se está quitando con el tiempo es la foto. O sea, nosotros ya vemos currículums en foto porque creemos que al final lo que hay que valorar es las competencias técnicas y las soft skills que podéis tener más allá de una foto, ¿vale? Luego, todo lo que es la educación, ¿vale? Dependiendo un poco de si sois más senior o menos senior, la educación se puede poner al final o al inicio. Si sois perfiles más junior, recomendamos poner la educación siempre al inicio porque vamos a fijarnos en lo que hablábamos antes del máster o de la formación que tengáis y entendemos que tenéis menos experiencia profesional, entonces ocupará menos y lo podremos ver en un golpe de vista. En cambio, pues perfiles que ya tienen 10 años de experiencia, 12, lo que más nos va a llamar la atención siempre es en qué ha trabajado, en qué proyectos ha estado, ¿no? Luego, otra información complementaria que muchas veces pues, podéis poner o incluso si queréis que aportar algo, depende, pues, por ejemplo, para trabajo en equipo, pues siempre que habéis trabajado en habéis jugado alguna disciplina, algún deporte, que se trabaje en equipo pues, puede ser relevante. No es lo más relevante que vamos a mirar porque al final aporta, pero no es determinante para una selección. Y luego las referencias. Nosotros, por ejemplo, siempre trabajamos bajo referencias. Si no las tenéis puestas, sí que es verdad que nos las pediremos porque nosotros trabajamos para clientes y digamos que en nuestro nombre va vuestro nombre. O sea, yo si muevo un candidato, yo tengo que encargarme de que ese candidato sea realmente válido para lo que busca mi cliente. Entonces, después, otra cosa que es bastante opcional es el tema de becas. Si eres un perfil junior, siempre relevante, que te hayas movido, que te hayas buscado la vida mientras hayas estudiado, que todo lo que hayas hecho siempre suma. En cambio, un perfil más senior, pues si tienes 12 años de experiencia, lo que hayas hecho ya inicialmente de beca, pues tampoco aporta mucho más al perfil. Luego, el salario. Si tenemos un anuncio publicado con un salario concreto y podéis poner vuestras pretensiones, pues sí que es interesante porque ahí también nosotros podemos decir, oye, pues este perfil es bueno, pero para esta posición no, pero quiero estas expectativas, igual me encaja para otra vacante. Entonces, siempre que aporte salario, pues puede ser relevante, pero bueno, no es algún motivo de descarte porque nosotros si vemos un perfil que es bueno, le vamos a llamar igual porque nos va a interesar si no es para este proyecto, lo podemos mover en otro. Incluso a mí me llegan perfiles más juniors que yo le puedo compartir a Elena y viceversa. Y luego, todos los proyectos que habéis hecho en el máster BIM a nivel formativo para perfiles junior es súper relevante. Aunque no hayáis tenido experiencia profesional como tal, trabajando en BIM con ninguna de las disciplinas, con nada, en el máster, todo lo que hayáis podido hacer a nivel proyecto
Es decir, oye, pues en el máster hice el trabajo del fin del máster en no sé qué, en un proyecto de eficiencia energética en un edificio sostenible. Eso, súper importante que lo pongáis, porque al final, como no existen perfiles junior que ya tengan esa experiencia dada, nos vamos a fijar en lo que hayáis podido haber hecho a nivel formación. Entonces, eso, súper importante. Y luego, obviamente ya, sin faltas de ortografía y la veracidad. Y luego, si decidís poner foto, por favor, mucho cuidado con la foto que ponéis. Hemos visto de todo. Hemos visto gente que salía con más. Hemos visto gente en bodas. Hemos visto de todo. Lo más importante es que la foto se vea la cara, si la ponéis, que se os vea la cara. Y en una sonrisa, si queréis estar serios, pues tampoco muy serios, pero una foto normal, ¿vale? Y si no, pues ya pasamos a no ponerla, que tampoco ahora mismo no habría ningún problema. Entonces, a nivel consejos generales, pues eso, ser muy claros, concisos, estructurados. No hace falta que hagáis un currículum con 1000 dibujos y 1000 colores. O sea, nosotros al final, si hacéis el currículum, el europeo, súper bien porque tiene las cosas súper claras. Puesto, funciones, nivel de idiomas. Ese es un modelo que podéis sacar de internet y es súper fácil. Y ese está súper bien. No hace falta que busquéis algo súper artístico ni nada. O sea, yo he visto ciertamente currículos hechos con macros que están súper bien y tienen mucho valor, pero al final, si es para una posición, pues a lo mejor de IT, de tecnología, pues que sepas hacer una macro y tal tiene relevancia, pero en vuestro caso, todo lo que sea artístico y demás, tampoco aportan más que el portfolio que ya nos vais a enviar siempre que lo apuntéis. Entonces, el currículum cuanto más claro lo veamos, muchísimo mejor, porque así tendremos más claro si encajáis o no en la posición, ¿vale? Y nada, bueno, sí, otra cosa es la de adaptar el currículum a la solicitud de empleo. Se me olvidaba. Muy importante, no aplicar siempre con el mismo currículum a todas las posiciones. O sea, si vemos una posición que nos encaja y que creemos que hemos hecho eso, siempre dentro de la experiencia profesional destacar o poner lo primero dentro de las funciones lo que se adapta a esa vacante, porque de un primer impacto nosotros vemos, pues estamos buscando un coordinador BIM con 5 años de experiencia. Pues si queréis, en el pequeño resumen de sobre mí, coordinador BIM, he sido coordinador BIM durante 5 años en una ingeniería, digo, lo que queráis, pero siempre adaptarlo a cada vacante, porque no todas van a requerir lo mismo, ni todas van a tener las mismas funciones. Entonces, aplicar a nivel general y mandar currículos por mandar es negativo también. A nosotras a veces nos pasa que hay un candidato que aplica 25 ofertas. Eso dices, madre mía, o sea, ¿crees de verdad que vas a tener 25 ofertas en las que encaja? Entonces, siempre ir con un poco de cabeza y que aplicar en lo que realmente encajéis y de manera concisa explicarlo en el currículum. Porque si no, esto puede generar rechazo a la hora de cribar y que decir, oye, es que este candidato lo he visto 25 veces hoy. Entonces, siempre con cabeza, ¿vale? Y nada, el resumen es que recuerda que cuando estés escribiendo, estructurando tu currículum, te estás vendiendo a ti mismo. Básicamente eso. O sea, nosotros como consultores os venderemos a nuestros clientes y ayudaremos y reforzaremos esto. Obviamente con una entrevista que ahora os explicará Elena qué hay que hacer en las entrevistas y cómo reforzar esto. Pero mejor venta que lo que os hacéis vosotros en un currículum y una primera vista puede determinar que a un candidato se le llame o no se le llame. Entonces, eso que lo tengáis claro. Y bueno, ahora ya pasará Elena a explicaros la fase de entrevista. Bueno, pues igual también lo que ha dicho María, o sea, igual que adaptamos el currículum a la tipología de oferta que tenemos, las entrevistas también nos tenemos que adaptar un poco a la tipología de empresa. Lo más importante, lo primero de todo es cuando nos enfrentamos a una entrevista, al final suena como muy tópico, pero nos tenemos que mostrar tal y como somos. Y sobre todo yo diría lo más importante es que se note que tenemos iniciativa y motivación por el puesto en concreto. Es decir, yo siempre digo lo mismo antes de una entrevista. Las cosas que decimos parecen como muy, muy tontas, ¿no? Que se dan por hecho,
pero siempre mirar la página web de la empresa, empaparos bien de los proyectos en los que han trabajado, cuáles son los valores, cuál es la cultura de la empresa, un poco tener claro a qué se dedica, sobre todo la empresa, y cuáles son los valores que tiene, ¿no? Porque esto muestra que tenéis muchísima iniciativa y muchísimas ganas sobre el proceso. O sea, nosotros nos hemos encontrado, no te digo ni uno ni dos, sino mucha gente que va a la entrevista sin saber qué tipo de empresa es, porque normalmente la primera pregunta que te hacen en la entrevista es, bueno, ¿nos conoces? ¿Nos conocías? Pues no. Pues sí, he mirado en la página web, he visto que tenéis estos proyectos, he visto que habéis trabajado en tales sitios, he visto esto de la empresa, tal. Un poco así, ¿no? Que se vea lo que realmente estáis interesados. Luego, obviamente, cuidar la imagen, también adaptar un poco nuestra imagen a la tipología de empresa que es, pues sabéis que es una empresa más tradicional, por ejemplo, pues vestiros un poco más elegantes, dependiendo un poco de la tipología de empresa. Puntualidad ante todo, siempre, si es una entrevista por Teams, que ahora mismo se está haciendo mucho por todo el tema que hemos vivido y tal, conectaros antes, comprobar antes que todo vaya bien, que funcione el audio, que funcione la cámara, todo ese tipo de cosas y que seáis puntuales, que no se os tenga que esperar. Vale, al final esto es un poco lo mismo, que mantengáis el contacto visual siempre, que sonriáis, que os mostráis tal y como sois, que os mostréis amables, al final sin ser demasiado amables, pero siempre tener una charla, ¿no?, con la otra persona. Sobre todo, hacer preguntas sobre la posición, que no tengáis miedo de hacer ningún tipo de pregunta. Es preferible que se os quede todo aclarado en la entrevista a que luego podáis, os hagan una oferta de empleo y por cosas que no habéis tenido seguras no la aceptéis, al final quedéis mal con el cliente, tal. O sea, yo soy partidaria de que todas las preguntas que tengáis las hagáis. Además, es lo que os estaba diciendo antes, muestra muchísima motivación. Pues saber qué tipo de proyección podéis tener dentro de la empresa, qué tipo de, cuántas personas hay en el equipo, cómo está estructurada la empresa, que se vea que tenéis ganas de saber realmente cómo trabajan, ¿no? Y luego, no hace falta que evitéis las preguntas tabú. O sea, yo creo que cada vez más la gente valoramos muchísimas cosas más allá del salario, que me parece un tema importante a tratar en la entrevista. O sea, no tengáis miedo de hacer esa pregunta, pero qué tipo de condiciones ofrecen, si hay flexibilidad en el trabajo, o sea, otro tipo de cosas más allá del salario, y cualquier tipo de pregunta que tengáis es preferible que la hagáis en la entrevista a luego llevaros sorpresas de última hora. Pero ser súper naturales, al final esto, pues las preguntas frecuentes que os van a hacer en una entrevista es que habléis de vosotros mismos, que contéis un poco cuál es la formación que tenéis y la experiencia que tenéis, pero sobre todo yo destacaría el tema de las soft skills, lo que contaba antes María. A nivel técnico, se supone que vosotros encajáis porque habéis pasado ese primer filtro de entrevista, sobre todo si vais a través de nosotras, que pasamos un primer filtro técnico a la empresa. Entonces, sí que destacaría mucho el tema de pues, la motivación que tenéis, cuáles son vuestras fortalezas, cuáles son vuestros defectos. Venderos un poco en por qué os tienen que contratar a vosotros y no a otra persona, porque a nivel técnico está claro que encajáis, ¿no? O sea, al final las entrevistas suelen ser cortitas a nivel técnico y os preguntarán más sobre la motivación que tenéis sobre el puesto. Y bueno, las claves para diferenciarnos al final es lo que hemos contado. Mucha proactividad, que hayáis trabajado en proyectos internacionales, ahora mismo está muy en auge. Además, en ese sentido, sí que es cierto que estamos viendo que aquí en España pues, estamos yendo un poco más lentos en tema BIM. Entonces, normalmente la gente que ha trabajado con esta metodología pues ha trabajado en proyectos internacionales, entonces esto destacarlo mucho y un poco pues eso, lo que habíamos dicho. Y luego, en cuanto al entorno, que sobra decirlo, pero muchas veces es lo que os hemos comentado, que nos encontramos con muchos candidatos que a lo mejor pues no se les ve bien en la entrevista, que hacen la entrevista desde el coche, cosas así, o en medio del campo. O sea, yo me he llegado a encontrar. Entonces, buscar un espacio que tengáis buena luz, que se os vea bien, con un fondo neutro,
que os difumináis la imagen de detrás, pero que no se vea, a nadie le importa qué hay detrás, ¿no? De si estás en tu casa o tal, con lo cual un fondo neutro y sobre todo pues que no haya ruidos, que sea un lugar aislado, que os podáis expresar correctamente y que tengáis buena conexión de internet, que al final son cosas como básicas, pero bueno, que está bien siempre decirlo. Y vale, este es un poco el proceso de cómo hacemos nosotros la selección de candidatos y cómo os ponemos en contacto con el cliente. Nosotros somos las personas que somos intermediarias entre nuestros clientes y vosotros, con lo cual aprovecharos mucho de nosotras. Es decir, cualquier pregunta que podáis tener, que digas, ay, me da cosa preguntar en la entrevista, ¿no? O cualquier cosa antes de ir a la entrevista, estamos ahí. Os vamos a ir dando, bueno, pues os vamos a ir diciendo cómo va avanzando el proceso, vamos a ser súper transparentes en la información porque al final nosotros, pues lo que os digo, somos intermediarios y cualquier duda, cualquier problema que podáis tener, siempre los vais a tener ahí. Nosotras vamos a potenciar mucho vuestras capacidades porque al final hacemos un primer filtro de candidatos, entonces vamos a vender vuestro perfil. Es lo que os ha comentado antes María del currículum. El currículum es un vistazo, o sea, es una primera vista de vuestro perfil, pero realmente lo que está detrás, y por eso nosotras hacemos la primera entrevista, es lo que le vamos a vender al cliente, con lo cual en ese caso os podemos servir mucho de ayuda. Yo aquí quiero añadir pues eso, que al final nosotros lo que queremos es ir de la mano con los candidatos. Al final conocemos al cliente, conocemos qué tipo de cliente es, qué tipo de perfil le puede encajar, porque nosotros para levantar un perfil, es decir, cuando tiene una vacante hacemos un levantamiento de perfil donde se nos explica pues qué quieren de esa persona a nivel técnico, cómo es el equipo, por cuántas personas está integrado, a quién va a reportar. Entonces sabemos un poco hacer el encaje, ¿no? de esa persona que sabemos que le puede gustar a nuestro cliente y que a vosotros os guste también el proyecto que os estamos ofreciendo. Entonces siempre pedimos muchísima transparencia de si estáis en otros procesos, si realmente os interesa, porque al final nosotros lo que vamos a apostar es por aquella persona también, dentro de los candidatos, al final nos encontramos con muchos candidatos, pero siempre apostamos por aquellos que creemos que puedan encajar, que puedan tener una proyección, pero que además vayan a ser transparentes y honestos y que sepamos que de verdad están interesados en el proyecto. En cambio, pues si nos decís, con toda la honestidad, mira María, estoy en 3 procesos más, este está en la cola, pues te preguntaré, oye, ¿cómo estás de avanzado en los otros procesos, no? También para ver qué prioridad estás dándole tú, porque si a lo mejor dentro de mis candidatos tengo otro perfil que le está dando prioridad a mi proceso, pues también intentaré apoyar a esa candidatura porque creo que va a haber mejor conexión. O sea, la idea es que vosotros encontréis un proyecto donde os podéis sentir cómodos a largo plazo y nosotras también con nuestro cliente que le tengamos satisfecho de decir, oye, pues este candidato lo está haciendo muy bien o esta candidata. Esa es un poco la unión y lo que hacemos con habitualidad. De todos modos, seremos súper transparentes y os contaremos todo hasta lo que nuestro cliente nos deje contar. Es verdad que yo trabajo para ingenierías multinacionales que tienen proyectos que aún no han salido a la luz y muchas veces nos podemos contar. Os contamos la tipología de proyectos. Entonces, no nos podemos a lo mejor dar todo el detalle que queramos hasta que no avancéis a una fase más avanzada, ¿no? Normalmente los clientes os cuentan mucho, pero muchas veces os vais con dudas de las entrevistas de, ay, pues se me olvidó preguntar esto. Si el cliente nos da la opción de preguntas, y que suele ser poco habitual, o un mail de contacto para preguntar, la idea es que lo hagáis a través nuestro, de decir, oye, María, por favor, pregúntale al cliente esto, que me quedó esta duda. Eso denota también interés de, oye, pues una chica está interesada en este proceso y tiene alguna duda. Porque muchas veces si no llegamos, eso lo que decía Elena, a una fase de oferta y ahí surgen todas las preguntas de repente y nos quedamos como, vale, parecía que lo tenías claro, el cliente lo tenía claro porque le gustó tu perfil, pero de repente surge como muchísimas dudas, ¿no? Entonces lo que queremos es que durante todo el proceso seáis transparentes, incluso vais a la primera entrevista, madre María, no me encaja nada la vacante, no he tenido feeling con el director, lo que sea, vale más a tiempo uno que llegar al final y que al final nuestra imagen como candidatos y como consultora sea perjudicada, porque dice, oye, este chico ha llegado hasta aquí, esta chica ha llegado hasta aquí al final y jolín, al final nos hemos enfrentado a una oferta rechazada, ¿no? Eso es lo importante.
Y bueno, Ana Elena os va a explicar también cómo encontrar la próxima oportunidad, ¿vale? Cómo os podemos ayudar. Además, quería aportar también que en ese sentido, aunque no os haya encajado la entrevista o el tipo de proceso o el cliente os haya descartado por el motivo que sea, nosotros, nuestra prioridad es ayudaros. Entonces, siempre vamos a intentar que podáis optar a otras opciones, sabiendo cuáles son vuestras motivaciones y dónde os gustaría trabajar. Trabajamos con muchísimos clientes, con lo cual podemos ir moviendo vuestro currículum según pues cuáles son vuestras pretensiones y también lo que, pues eso, dónde puede encajar más vuestro perfil. Y luego también eso, un poco siempre tener un poco de cabeza de dónde puedo encajar, porque yo muchas veces pues hablamos con los candidatos y decimos, oye, pues en qué tipo de empresa te ves o en qué tipo de proyecto. A veces te dicen un rol completamente diferente, no sé, a lo mejor están de moderadores y te dicen director, eso es una exageración, ¿vale? Pero siempre dentro de un orden, o sea, nosotros al final trabajamos siguiendo los requerimientos de un cliente, es decir, el cliente es el que nos pide X perfil. Entonces, siempre y cuando creamos que vuestro perfil sí que puede encajar, lo moveremos, pero claro, siempre eso dentro de una línea de la trayectoria que lleváis vivida dentro del sector, ¿vale? Vale, bueno, y ya para finalizar os queríamos contar un poco cuál es la manera de que podáis aplicar vuestro currículum y que estéis en contacto con nosotros en la página web de Michael Page para perfiles un poquito más altos, como llama María, y en la página web de Page Personnel para perfiles más junior, que serían los que llevo yo en mi caso. Entonces, comentaros que la página de Page Personnel y Michael Page es la segunda más utilizada de portal de empleo después de LinkedIn, con lo cual tenemos un montón de ofertas publicadas. Aparte, también podéis encontrarnos por las ofertas publicadas en LinkedIn y en Infoempleo. Y luego, por supuesto, a través de nuestros contactos que están en la presentación y os lo dejaremos por el chat por si queréis mandarnos el currículum, llamarnos o cualquier cosa que necesitéis. Y bueno, ya estaría todo. Nos hemos ido un poco de tiempo. Pues sí, tenemos luego a lo de la app que no hemos comentado. También tenemos una app que la podéis descargar, donde al final podéis, según vuestro sector, activar las alertas y os van a ir llegando, ¿vale? Nosotros mandamos muchas veces mails de carácter proactivo, si os inscribís en general en nuestra web. Nosotros buscamos perfiles que encajen con las ofertas que vamos gestionando y también mandamos mails con las ofertas, pero a través de la app os llegan directamente las alertas, ¿vale? Y nada, eso, que nos sigáis en LinkedIn. Luego, no sé si aquí pueden salir, no sé si siguen los enlaces. No. Luego, si queréis, os dejamos nuestros enlaces. No sé si luego, bueno, que nos diga cómo poder escribir para dejaros nuestros enlaces a nuestro perfil de LinkedIn y os podéis mandar una invitación. Y aquí tenéis el QR que si lo escaneáis nos podéis enviar el currículum, ¿vale? Y nada, cualquier pregunta, pues estamos ahora mismo disponibles. Perfecto, Elena, María, muchas gracias a ambas. Creo que el tema del tiempo ha sido secundario porque realmente es muy, muy útil todo lo que han estado explicando y estoy seguro que coincidirán en esto la mayoría de los participantes. Por acá pregunta Manuel Cubillo, que es un exalumno de Inesatec, muy, muy colaborador y con quien hemos participado en varios proyectos. Sobre los rangos salariales en roles BIM, ¿cuáles son los correspondientes a BIM Manager y Consultor BIM? Yo, antes de pasar a responder las preguntas, un poco quisiera tomarme unos 5 minutos para comentarles también cómo encaja las ofertas que ustedes han mencionado, los perfiles que ustedes han mencionado con los programas de capacitación de INESA, ¿no? Que creo que también es un poco el centro de hoy, ¿no? De lo que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Entonces, fíjense, voy a compartir un momento mi página, mi pantalla. Si pueden, los que tengan preguntas las pueden ir haciendo a través del panel de preguntas y mientras las van escribiendo, para responderlas ahora en unos minutos, yo les comento un poco, ¿no? Fíjense, hablamos de varios temas claves hoy que son muy interesantes y que creo que, como les decía, encajan perfectamente con el tipo de oferta académica que nosotros tenemos acá en Inesatec. Fíjense, para quienes estén interesados en todo lo que tiene que ver con modelado y coordinación BIM, nuestra recomendación es aplicar para la especialización en modelado y coordinación.
que literalmente tiene el nombre de justamente lo que se está buscando, ¿no? Entonces, fíjense, en la especialización en modelado y coordinación BIM, si ustedes entran a la página web de Inesatec, entran acá a programas, buscan especializaciones, van a ver que está este programa académico, que es la evolución de un curso anterior que nosotros teníamos de modelado y gestión de edificaciones utilizando Revit. Y bueno, le hemos incorporado todo un conjunto de material académico adicional y de formación en software adicional, y es una especialización que está centrada en aprender a utilizar Revit en toda su potencialidad. Es decir, el que pasa por esta especialización aprende a usar Revit tanto para modelado arquitectónico como para modelado estructural, como para modelado MEP, lo que los calificaría para cualquiera de estos proyectos, de estos trabajos de modelado, obviamente combinándolo con su propia experiencia que ya tengan, ¿no? Pero es que además a esto le hemos agregado una capa más de información, que es todo lo que tiene, todo lo que tiene que ver con coordinación BIM de proyectos. Entonces, acá en esta parte de la especialización, vamos a ver toda una serie de aspectos relacionados con las tareas y las responsabilidades que tiene que cumplir un coordinador BIM. Además, vamos a aprender a utilizar Navisworks como una herramienta de base para todo lo que tiene que ver con coordinación interdisciplinaria. Y además, vamos a aprender a configurar un entorno común de datos y hacer toda la gestión de disciplinas en un entorno común de datos, que como María estaba comentando justamente, es la forma a la que se está evolucionando y hacia donde están apuntando todos los proyectos, ¿no? Entonces, para todo lo que tiene que ver con modelado y coordinación, les recomendamos ampliamente este programa porque creemos que es muy, muy útil. Luego, si estamos más orientándonos hacia lo que tiene que ver con coordinación BIM o con BIM Management, o sea, con perfiles más de coordinador y de BIM Manager, nosotros les recomendamos que se apunten para la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Este es un programa bastante atípico porque combina un montón de herramientas, tanto de software como de información, muy interesantes, pero que les va a dar un conjunto de herramientas que van a necesitar cuando estén, digamos, en un nivel de responsabilidad quizás un poco mayor, que vaya incluso más allá de la fase de diseño de un proyecto. Entonces, acá aprendemos a utilizar, justamente como hablábamos, el BIM más allá de la fase de proyecto inicialmente, y además ver cómo el BIM se involucra o cómo el BIM interactúa con todo un conjunto de tecnologías y metodologías de trabajo de vanguardia dentro del sector de la construcción. Entonces, aquí vamos a hablar sobre temas de construcción sostenible, nuevos usos de materiales o incidencia de nuevas tecnologías en materiales, vamos a hablar de Lean Construction, vamos a hablar de utilización de software, como les decía, más allá de la fase de diseño, es decir, aquí tratamos también con Navisworks, tratamos con Syncro para la parte de planificación BIM 4D, tratamos con Archimedes y Presto para la parte de presupuesto y cuantificación de obra, y todo un conjunto de información que creo que les va a ser muy útil en ese tipo de roles. Bueno, como ven, además, es un curso que tiene una especialización de 6 meses que también tiene un aval por todo un conjunto de casas de software bastante relevantes y que también puede ser muy útil para lo que están haciendo, ¿no? Esto se puede complementar cualquiera de las dos especializaciones con el curso de planificación, simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM, que también lo hemos conversado en otros webinars. Esto es un curso especializado específicamente en BIM 4D y 5D, que como saben es un perfil distinto, porque es un perfil de coordinación para una actividad muy particular, pero que también tiene, entiendo, una demanda importante en el mercado. Entonces, es decir, acá nos centramos específicamente en el uso de herramientas de BIM y OpenBIM para, primero, hacer preconstrucción virtual, planificación y simulación de obra, y por otro lado, cuantificación de obra y presupuesto. Tanto, digamos, partiendo de modelos BIM en interoperabilidad con Revit, como con formatos abiertos de datos como IFC, utilizando herramientas como SIP OpenBIM Quantities, ¿no? Entonces, un programa muy completo también, quizás un poco más especializado, es más corto, pero que también merece la pena que revisen, ¿no? Luego, 2 puntos más para cerrar. Hablamos mucho, o se mencionó en varios de los puntos de los que estuvimos, de los que tocaron María y Elena, de todo lo que tiene que ver con automatización de procesos de diseño. Precisamente como la demanda de automatización de procesos de diseño está creciendo fuertemente, entonces nosotros acá en INESA estamos lanzando una especialización BIM en diseño computacional y generativo. ¿Qué vamos a ver en esta especialización? Durante 6 meses muy intensos, con una carga de actividad bastante alta, con un curso bastante demandante. Esto, digamos, es para alguien que tenga ya cierta experiencia previa en temas de modelado y coordinación. Vamos a aprender a utilizar Dynamo dentro del entorno de herramientas como Revit, Civil 3D, Advanced Steel, Robots Structural Analysis, y además Grasshopper, que es el otro algoritmo, el otro, digamos, lenguaje de programación visual,
en conjunto con Rhino, que es una herramienta de diseño también muy, muy completa. Y esto lo vamos a complementar con la aplicación de metodologías de ciencia de datos y lenguajes de programación como Python, orientados específicamente para ingeniería y arquitectura. Esto es un curso que empieza en noviembre y que bueno, ya tiene un grupo importante de personas apuntadas. Entonces, bueno, si es algo que les puede llamar su atención, se los recomendamos también. Y por último, no está todavía publicado en la página web porque estamos terminando de afinar cuál va a ser el contenido exacto que va a tener, pero nosotros estamos lanzando también una especialización BIM en construcción sostenible y diseño de edificaciones energéticamente eficientes, lo que llamamos edificaciones en CEP, que son de consumo energético casi nulo. Entonces, también lo mencionó María, es un perfil que está teniendo muchísimo crecimiento, sobre todo acá en España, en Europa en general y en todos los países que están apuntando a esa línea de incrementar la sostenibilidad en el sector. Y aquí en esa especialización vamos a ver tanto aspectos teóricos de todo lo que tiene que ver con construcción sostenible y bueno, construcción verde en general, como la gestión de proyectos de edificación de consumo energético casi nulo, pasando por todo el diseño de las instalaciones, aplicando herramientas de CIPE y otras herramientas BIM de software que también son bastante demandadas en el mercado. Entonces, esto es como el universo ahorita de programas académicos que estamos ofreciendo en el tema BIM, sin dejar de lado también, porque sé que muchos de ustedes, porque Inesa tiene bastante trayectoria en el tema de modelado y diseño estructural, saber que todos nuestros cursos y todos nuestros programas de análisis y diseño estructural ya hoy en día están también adaptados a temas BIM. Es decir, ya nosotros no hacemos programas de formación, por ejemplo, como el que ven ahí en pantalla, de proyectos estructurales en acero o de proyectos de estructuras industriales con metodología de proyectos tradicional, sino que ya todo lo estamos haciendo con software con interoperabilidad BIM. Entonces, al final, si participan en cualquiera de estas especializaciones, también podrán participar o también podrán, mejor dicho, aspirar a cargos en roles BIM donde, bueno, quizás vayan a ser especialistas BIM en estructuras, pero van a poder manejar los software que necesitan para cumplir. Y totalmente, porque yo quiero apuntar aquí que sí que es verdad que en este sector, en la parte de estructuras también, yo que trabajo mucho en ingeniería, nos están demandando, y sobre todo, por ejemplo, en energías, en temas de offshore, de las torres y demás, proyectos eólicos, la parte estructural es súper importante, y luego en temas pues también de aguas, de plantas de tratamiento de aguas, de infraestructuras de obra civil, de ferroviaria, pues también nos están demandando esto. O sea, que también es súper importante. Así es. Entonces, bueno, es decir, no quiero hacerme más publicidad a nosotros mismos durante este webinar, pero bueno. Estamos aquí porque nos hemos encontrado justo por las necesidades. Así es. Entonces, fíjense, el tema es, si ustedes entran a la página web, como les dije, es inesa-tech.com, pueden consultar todos los programas de formación, descargarse los catálogos, ver los detalles y demás. Entonces, para no quitarle más tiempo, aprovecho aquí hay algunas preguntas, aprovecho de que las contestemos, por lo menos dediquemos unos 10 minutos a atender dudas, yo se las voy a ir leyendo y las que sean dirigidas a ustedes las pueden ir ustedes mismas revisando y contestando. Entonces, les voy leyendo. Manuel Cubillo les decía antes el tema de los rangos salariales en roles BIM y cuáles eran los correspondientes a BIM Manager y Consultor BIM. Vale, en BIM Manager estamos hablando de salarios entre los 30 y los 40, más o menos. Depende un poquito de la experiencia y la tipología de empresa, porque incluso yo me he encontrado salarios por encima de los 40 que he llevado yo. 45 a lo mejor en grandes constructoras o ingenierías grandes. O sea, depende un poco de qué posición y de qué tipología de empresa y en qué proyecto. Sobre todo si has tenido experiencia previa internacional, siempre van a ser salarios más enfocados a los 40, 45. Y luego, consultor BIM, un poco lo mismo, ¿vale? En consultoría depende de la consultora para qué clientes trabaje, porque no es lo mismo hacer una implantación en Acciona, que es un monstruo, que en un departamento pequeño de Acciona o que en una constructora que son 30 empleados. Entonces ahí nos encontramos salarios desde los 30 hasta los 50, es que hay un poco de todo, depende de las horas también lo que os contaba antes, depende si tienes que hacer solamente el plan estratégico, si tienes que hacer, ya trabajan en proyecto, porque al final la consultora, pues digamos que trabaja horas hombre, ¿no? Depende mucho de esas cuestiones. No, ahí sí que es el perfil donde no hay una banda tan clara. Habría que ver el perfil concreto y analizarlo y te diría, oye, pues con la experiencia que tienes más o menos podrías estar en este rango salarial. Luego al final sí que, pues que me mande el currículum o que nos lo mande Elena y a mí
y vemos un poco, le asesoramos un poco cómo están las cosas. Perfecto. Yo aprovecho ahí también para comentarles y complementar lo que dice María, que acá en Inesa, María lo comentó, nosotros hacemos justamente consultoría en implementación BIM. Así que sí, bueno, si alguno de quienes está conectado el día de hoy trabaja para alguna empresa, para digamos, alguna organización que está en ese proceso de transición de pasar de la metodología tradicional de proyectos a implementar el BIM de manera general en sus procesos internos, pues bueno, también estamos a la orden para ayudarlos si fuese necesario. Y bueno, ratifico, nosotros que hacemos este tipo de trabajo, ratifico lo que dice María, es demasiado variable dependiendo de las características de la implementación. Nosotros estamos ahorita trabajando, por ejemplo, en 2 implementaciones acá en España y bueno, son radicalmente distintas una respecto a la otra, ¿no? Entonces, una es un proyecto mucho más complejo, como dice María, interdepartamental, que requiere muchísimo más esfuerzo y muchísimas más horas. Obviamente, ese es un proyecto que se está cobrando a un precio mucho mayor. Y luego tenemos otra que es una empresa pequeña que obviamente quizás el esfuerzo es menor y la ganancia o incluso el sueldo que se le puede pagar a quienes están involucrados siempre será más reducido, ¿no? Guillermo Ripalda preguntaba qué tipo de Master BIM suelen pedir. Eso también varía mucho, pero te dejo En que edificación, todo lo que esté relacionado con modelado en Autodesk y demás que tenga temas de automatización, súper interesante. Ahora, si estás más especializado, justamente el que decías tú, justo un máster de especialización en temas de automatización, eso ya es muchísimo más interesante, sobre todo porque hay mucha menos gente aún de la que hay en mercado, pero en edificación en general, todo lo que tenga que ver con Revit, pues de estructuras, arquitectura, instalaciones, hay gente que tiene las 3 disciplinas, pero luego en proyectos se especializa en una concreta, pero es más bien, o sea, no nos suelen ser muy específicos, salvo en cosas como, por ejemplo, el tema de estructuras, que ahí sí que son más reticentes a trabajar con varios programas o piensan que no les encaja tanto uno u otro, pero en cuanto al tema de BIM en edificación son bastante flexibles. Pero sí, por ejemplo, todos los que son más específicos de automatización y gestión de proyectos, todo lo que es con Navisworks para la planificación y para las interferencias y demás, entre otras disciplinas, esos sí que son mucho más valores más concretos. O sea, que luego tengas aparte otra especialización concreta, porque en los generalistas ves un poco de todo, pero no te acabas de especializar en nada, simplemente es introducirte en el sector. Nos están pidiendo mucho también instalaciones. O sea, ahora mismo el mundo del tema de instalaciones está totalmente en auge, el mercado se está moviendo muchísimo. Entonces, que tengáis la especialización en MEP, pues es muy, muy interesante porque Sí, se está pidiendo un montón. Sí. Claro, esa es justo lo que les decía, esa especialización que vamos a generar ahora de construcción sostenible y de diseño de edificaciones energéticamente eficientes, justamente está orientado a la utilización de herramientas BIM para el diseño de instalaciones, con un foco particular en instalaciones sostenibles y vamos a trabajar básicamente con herramientas de SIP. Entonces, bueno, eso puede ser una muy buena opción también. Por acá, Eric Moisés preguntaba, esta la puedo responder yo, si para acceder a la bolsa de trabajo, a esta bolsa de trabajo, que realmente no es una bolsa de trabajo, sino más bien una plataforma de búsqueda de empleo, ¿es necesario capacitarse en algún curso de Inestatec? No, Eric, no es obligatorio. Ustedes pueden hacer contacto directamente con Elena y con María. Sin embargo, lo que sí va a suceder muy pronto es que con la página web nueva de Inesa y con varias actividades que ya estamos organizando, vamos a estar nosotros en contacto permanente y ayudando mucho a orientar a muchas de las personas que estén participando en nuestros programas a tratar de orientarlas a posibilidades de empleo en conjunto con Elena y con María. Eduardo Jonathan Carrera pregunta, ¿cómo sé qué poner cuando piden pretensiones salariales? Porque cada persona que busca el empleo puede tener una diferente pretensión. A ver, yo en esto sí que es verdad, como os lo dije antes, que no es algo súper determinante, porque también entiendo que se valora el proyecto y que se valora la experiencia. Entonces, a nivel pretensiones salariales, sí que yo soy más partidaria de hablarlo quizás en una primera entrevista, a no ser que en la oferta esté publicado más o menos el rango, tú sepas más o menos por dónde van las cosas y si tú crees que puedes encajar y puedes estar en ese rango, sí que poner tus pretensiones. Ahora bien, yo normalmente, o sea, Elena y yo creo que lo hacemos de manera similar, hablamos con la persona
Incluso hemos visto casos de estar por debajo de mercado, porque a lo mejor pues, no se han actualizado, llevan 10 años en su empresa, no sabe cómo está el mercado, y decir, oye, pues estás por debajo de mercado, tus expectativas son inferiores a lo que el mercado se está pagando ahora mismo. Entonces, también asesoramos en ese aspecto. Por tanto, el tema de pretensiones salariales suele ocurrir más cuando se aplica en una empresa final, que al final hay muchos currículos y es una manera también de cribar. Nosotros al final, por lo que decimos, es un perfil bueno, es un perfil válido, nos va a dar un poco igual el tema de pretensiones, porque si no lo mueve Elena en su sector por debajo de los 40, lo moveré yo por encima de los 40, si creemos que puede encajar en alguna oferta. Entonces, el tema de pretensiones es un tema un poco peliagudo porque entiendo que puede generar miedo también a la hora de aplicar, decir, oye, a ver si me van a descartar por poner mis pretensiones y a lo mejor yo no estoy bien en mi empresa y me puedo bajar las pretensiones. Entonces, nunca sabes si es mucho, si es poco. Ahí yo soy más partidaria de dejarlo abierto en un rango salarial o si está publicada una oferta, ver un poco. Pero nosotros siempre intentamos llamar y preguntar y ver un poco el perfil para decir también cuánto se paga en mercado ese perfil. Perfecto. También por acá Ignacio Cabrera preguntaba, decía, gracias por la presentación. Una consulta en cuanto al currículum, concretamente la sección de habilidades con software. ¿Qué opinión les merece la manera en la que debe ser graduado el nivel de manejo de los mismos? ¿Gráfica, numérica o descriptiva? Me imagino que está preguntando por cómo representar el nivel de experticia en el software. Si una escala numérica o una barra, o sea... Eso yo creo, vamos, se ve súper fácil poniendo nivel medio, bajo, alto. Sí, es más fácil para nosotros y para el cliente, porque al final, típico gráfico, ¿no? De puntitos y tal. O los círculos de hasta dónde llegas, dónde no llegas. Yo con el alto, medio, bajo, esto es como el C1, C2, B1, B2, o sea, como los idiomas. Sí. Enfocarlo en ese aspecto, o sea, muy conciso de si vemos alto, entendemos que eres un experto en esto, o incluso avanzado, nivel usuario, nivel intermedio, o sea, las tres por igual, ¿vale? Pero más claro así. Además, muchas veces a los candidatos pues nos cuesta, ¿no? Cuando estamos haciendo un currículum y lo tenemos que hacer gráficamente, como, vale, ¿hasta qué punto lo pongo, no? O sea, creo que es mucho más sencillo para vosotros y más visual para nosotros y para el cliente que lo pongáis, pues lo que dice María, nivel medio, bajo, alto, más que puntitos que luego no se sabe muy bien a qué corresponde, claro. Exacto, ¿relativo a qué? Vale, perfecto. Bueno, ya terminando, preguntaba Carlos Saúl González si había promociones para la especialización BIM en diseño generativo. Carlos, si entras, como te dije, o como les dije, a la página de Inesatec y entras a la especialización, si le das acá clic a más información, puedes dejar tus datos, tu información y te pasamos toda la información de las formas de pago, de las facilidades que hay si se inscriben con suficiente antelación y demás. Entonces, por ahí puedes pedir toda la información pertinente para si estás interesado y es un programa que te puede funcionar. Y ya para cerrar, última pregunta de Víctor Narváez, que ya se habían tardado en hacerla, y es si existen ofertas para trabajar a distancia dentro de las que ustedes manejan. Es que justo iba a decir, nos ha quedado hablar del trabajo remoto. Con la pandemia, yo, por ejemplo, que he trabajado con ingenierías muy grandes, sí, 100% teletrabajo para este tipo de perfiles, sobre todo empresas grandes, ¿vale? Porque al final, bueno, una pequeña que establece una inversión en este tipo de proyectos, pues siente como que lo tiene que tener ahí para que lo vea si ha sido rentable o no ha sido rentable. Pero al final en ingenierías que vas un poco por entregas y tienes unos deadlines para hacer la entrega del proyecto que te puedes organizar y que teniendo la licencia en casa, que normalmente te la aportan con el laptop, no suele haber ningún problema. Entonces sí que existe trabajo en remoto. Cada vez más. Y cada vez más. Es decir, que básicamente envíen los currículum independientemente de que no estén en España, porque pudiera encajar en alguno de las ofertas que se están manejando, y si no, de todas maneras, como les comentaron ya al principio, pueden tratar de dirigirse también a las oficinas locales de... Exacto, si nos pasáis el currículum, también nos podemos informar de quién es nuestro homólogo en la oficina local donde estéis y moverlo y pasárselo al consultor especializado allí. O sea, eso sin ningún problema. Correcto. Bueno, perfecto. Quería dejar adelante. perfiles de LinkedIn donde podemos... Disculpa, sí. Acá en el chat
lo puedes colocar, puedes ponerlo ahí, Aquí copiarlo y abajo. pegarlo. Vale, Cuando lo vayas a poner, eliges que sea para toda la audiencia y ahí toda la audiencia lo va a poder ver. Abajo en vale, el este desplegable. es el mío, lo he mandado ya. Vale, ahora voy a pasaros el de Elena. ¿Lo enviaste? No, no lo has enviado ¿lo estás poniendo en chat o en preguntas? Ah, igual he puesto en preguntas, sí, tienes toda la razón. Espérate que el chat, no, el chat Al ¿dónde final es? es el último Ah, ok. desplegable. Vale. Ian, Ian pregunta a qué dirección puede enviar su currículum. Creo que si quieres Vale. repetir tu mail, lo puedes poner también. Voy a enviaros primero el perfil y luego esto, el mail, ¿vale? Vale, perfecto. Ahí está, si van a la última pestaña de las opciones de GoToWebinar del lado derecho, van a ver que están Y luego el de Elena. el perfil de LinkedIn de María y su correo electrónico y podemos Ah, ok, canalizar bien. por ahí la información. Y no sé si vas a colocar el mail de Elena también para que lo puedan. Vale, entonces aprovechamos este minuto que queda para que puedan copiar las direcciones y puedan tener la información para mandar los CVs. Y este es el de Elena. Con tu Vale, ya email. No, falta Elena. falta el mail de Elena y listo. Bueno, esperamos que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Yo como broche final quería decir que creo que especializarse ahora y tener conocimientos en tema BIM es una inversión de futuro porque es algo que se nos está pidiendo cada vez más y lo estamos viendo. Así que yo os animo a que os forméis en esta disciplina porque de verdad que es que está en auge y es lo que os digo cada vez más. Y que es el momento de entrar y que vosotros marcaréis la diferencia respecto a lo que es a los que entren dentro de 5 años, cuando ya haya gente con experiencia ya podáis optar a puestos mucho más elevados. Entonces es como un poco el momento hoy y ahora. Y no hay mucha gente que lo tenga, entonces eso os puede diferenciar también del resto. No, en Latinoamérica incluso es menos todavía, entonces hay más oportunidades para quienes se formen. Total. Claro. Vale, bueno, por mi parte, nada, agradecerles nuevamente, de verdad que ha estado todo súper bien. Bueno, el hecho de que estén todos conectados a esta hora todavía es una buena señal. Como saben, nada, quienes no lo pudieron ver en directo, que igual estaban inscritos, se los vamos a enviar ahora cuando terminemos de editar, igual lo compartiremos con ustedes. Y nada, bueno, esperemos que sea el primero de varias actividades de este tipo que sigamos realizando. Seguro que sí. Y esperemos que os podamos ayudar en todo lo que necesitéis a vosotros como escuela y consultora y a toda la gente pues que necesite encontrar una nueva oportunidad o que esté en búsqueda activa. Vale, muchas gracias a ambas y gracias a todos los que están conectados. Gracias. Hasta luego, que estén bien.